si tu brazada no es eficiente, si tu patada no es eficiente, créeme que en la natación no vas Sí. a tener esa velocidad que tú quieras. ¿Qué es lo que tú valoras más de un atleta? Mira, lo que más valoro de un atleta, puedo decir su mentalidad. La mentalidad en la natación y en cualquier deporte lo es todo. 3 errores comunes que tú ves en tus atletas que siempre hacen en el estilo libre. Bueno, en el estilo libre te diría la O fase subacuática. Mira, la fase subacuática, el codo tiene que estar alto. El principio clave de la propulsión es el segundo error, diría la patada. Muchos no conectan la patada con la brazada o no saben qué patadas llevan. sí. Y el tercer error, diría yo, Eric Martínez, entrenador, atleta e influencer de natación. Es creador de contenido educativo y motivacional y actualmente se desempeña como director técnico de Swimming Panamá. Su enfoque técnico y su forma clara de comunicar lo han convertido en una referencia para nadadores y entrenadores en toda Latinoamérica. Eric, bienvenido al podcast. Para los que están escuchando en estos momentos, ¿quién eres y cómo te iniciaste en el deporte de la natación? bueno, primero, gracias por la invitación, Janet, de participar en tu podcast. Muy agradecido por la oportunidad. Y bueno, te comento, yo soy un venezolano que tuve que emigrar a Panamá por la situación del país que se presentó en el 2007, ¿verdad? Tuve que escapar de mi país. Aquí en Panamá volví desde cero a hacer mi vida, todo, ¿verdad? Y con relación al deporte, volví aproximadamente como en el 2019 porque comencé a trabajar en una academia de natación, ya que yo desde los 6 años comencé a nadar. Entonces, la verdad, fue un poco, digamos, no fue lo mejor, el mejor inicio, ya que yo estudié derecho, yo tenía ya mi vida en Venezuela, ¿verdad? Y el deporte ya lo había prácticamente dejado o me había retirado, ¿verdad? Volví aquí de cero, en Panamá, una nueva oportunidad en este gran deporte y pasó el tiempo, la academia fue creciendo, yo me convertí director técnico de la academia y también comencé en redes sociales aproximadamente en el 2022 compartiendo lo que yo enseñaba en mis clases a los adultos principiantes, a los niños, ¿verdad? Y muchos de mis videos pegaron bastante al tal punto de que mi cuenta pasó de 2.000 seguidores a 120.000 seguidores Wow. en 3 semanas, 4 semanas, que es algo abrumador. Y bueno, Sí, tú lo debes saber muy bien porque sí. el tema de redes sociales no es tan fácil, no es tan sencillo. Y bueno, ya con el tiempo comencé también a entrenar, comencé a planificar mis entrenamientos mucho más inteligente, ya que la planificación de antes, tú lo sabes, eran muchos metros, no habían tantos objetivos específicos, sino que tú nadabas por nadar y tenías que nadar mínimo 3 horas, 4 horas para ser bueno. Entonces yo empecé a planificar y comencé a participar en competencias de aguas abiertas aquí en Panamá, que al principio no me fueron bien, no me fue muy bien. Más bien en la primera, te comento, yo llegué de último, atrás de la ambulancia, eh, pero es porque no había practicado. Tenía como 10 kilos de masa muscular de más, practicaba solamente velocidad. Entonces, con una buena planificación, comencé a entrenar para aguas abiertas, o sea, para 5 y 10 kilómetros. Y ahí casualmente en el 2022 hicieron un aguas abiertas que era el Oceanman Panamá, ¿verdad? De la franquicia de Oceanman, en el cual yo llegué primero en los 5 kilómetros, pero ya llevaba una preparación de un año y medio específicamente para ese evento. Entonces empecé a destacar en los eventos de aguas abiertas aquí en Panamá. El nivel de Panamá es todavía relativamente están comenzando, ya que aquí hay 4 millones de habitantes, en Venezuela aproximadamente hay 30, 28 millones de habitantes. Entonces, en temas de aguas abiertas, aquí vamos todavía comenzando. El año pasado también quedé campeón nacional extraoficial, ya que no estaba en la Federación de Panamá, pero me dieron la oportunidad de participar en los 5 kilómetros y llegué de primero, pero el resultado no es oficial porque no estaba todavía federado con la Federación Panameña. Ok. Y bueno, así fue como inicié en aguas abiertas y también
mostrando en mis redes sociales cómo fue mi preparación, cuáles son esos tips que te van a ayudar a avanzar, porque si yo pude pasar del último lugar de aguas abiertas a pasar a estar en el top aquí en Panamá, por lo menos, muchas personas pueden comenzar. No es magia, es solamente planificación, disciplina. Esa es la clave de todos los deportes. Y bueno, tú más que nadie lo sabes, Yanel, por los dos Juegos Olímpicos que participaste. El sacrificio de cada atleta que está atrás es sumamente grande, es muy grande, muchas horas de entrenamiento, muchas fiestas que no puedes ir, acostarte temprano, comer cosas que tienes que comer para rendir y no las Sí, cosas que quieres comer. El sacrificio es bastante grande. sí, es así. ¿Cómo tú dices que te fuiste en el 2007 a Panamá, cierto? 2017. Ah, ok. Ya yo iba a decir, wow, eso fue hace mucho tiempo. Ok. No, no. ¿Y cómo te inicias? Dijiste que empezaste a nadar cuando tenías 6 años. ¿Por qué la natación? Exactamente. Bueno, mira, yo te comento, yo en mi familia somos tres hermanos. Mi mamá nos llevó a nadar a los tres porque quería que practicáramos un deporte y mejor que la natación, no había ninguno en ese momento. Y más porque un niño tiene que saber nadar, o sea, eso es Ujú. una habilidad sumamente esencial. Entonces nos llevó a nosotros tres, pero de los tres yo solamente fui el que más destaqué de cierta forma, porque había comenzado a los 6 años, yo soy el menor, mi hermano mayor me lleva 3 años y comenzó a los 9 años. Entonces, la edad perfecta, de cierta forma, en su momento era a los 6 años, ya a los 8, 9 años entonces, por ahí me quedé compitiendo a nivel nacional, tuve varios logros, fui campeón nacional a los 10 años, en 50 metros libre y así sucesivamente. Ok. Y de ahí entonces ya es cuando te decides, pasaron los años, te decides irte a Panamá. Cuando estabas en Venezuela entrenando, ¿no tuviste como ese sueño quizás de decir, quiero lograr más, quisiera llegar a un mundial? ¿Pensaste alguna vez en eso mientras eras relativamente joven? Claro, claro que sí. Mira, ¿quién en Venezuela como nadador joven piensa en eso? Ir a una olimpiada, ir a un mundial. El tema también que de cierta forma se conoce, yo soy de Falcón, las instalaciones en algunos países no son, algunos estados, perdón, no son las mejores, las piscinas se dañaban. Sí, Por lo menos yo soy de Punto Fijo específicamente, no tenemos piscinas de 50 metros. La verdad, en cuanto a instalaciones, ya ahora que yo soy entrenador y sé la importancia de la disciplina y la continuidad, se necesita para esos grandes logros, porque tú solamente con, digamos, con las ganas no vas a llegar tan lejos. Necesitas una piscina y más en la natación. Sin la piscina adecuada, sin el entrenamiento adecuado en la piscina, tal vez no llegues tan lejos. Y claro, como joven yo pensé bastante en esos logros, sin embargo, me gustaba nadar y me sigue gustando nadar. eh, no se pudo o no pude llegar a ese alto rendimiento y más por los temas de sociopolíticos que pasaban en Venezuela. es así. Sí, cuando hablas de eso de que las piscinas no servían, esa fue una de las razones por que mi hermano y yo nos fuimos. Y también creo que esa es otra razón por la que logramos ser buenas en aguas abiertas, era porque no hay piscinas. Mi entrenador y que, bueno, vamos a nadarnos al mar, ¿sabes? En Venezuela yo soy de Maracay y nos íbamos a Cumaré de la Costa, que son 45 minutos manejando, y entrenábamos ahí cuando las piscinas no servían. Entonces yo creo que eso hizo que quizás tomáramos el camino hacia las aguas abiertas y que nos fuera bien, porque nunca es lo mismo, es mejor entrenar en piscina que en el mar, pero para no perder, como tú hablabas, la importancia que es la planificación, ir a entrenar, eso para nosotros era muy importante y no podíamos perder un día. Y uno decía, bueno, al menos fuimos a entrenar en el mar, hicimos algo, metros, kilómetros, lo que sea, pero se trabajaba. Claro, en el mar no puedes trabajar la técnica, pero por lo menos trabajábamos los kilómetros. Entonces, te entiendo esa parte que dices. ¿Cómo se siente haber empezado desde cero en Panamá? ¿Te fuiste con tu familia o te fuiste solo primero? ¿Cómo fue esa transición? Bueno, mira, yo no me quería ir, mejor dicho, ningún venezolano se quiere ir, pienso yo, por temas del país. Tenía 21 años, 22 años, estás en tu etapa, que de cierta forma se puede decir que estás en tu prime, ¿verdad? Tanto en la natación como en cualquier deporte,
18 a 25 años es una edad muy buena para sacar tu máximo potencial, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, era el 2017, estaban las protestas, había muchos muertos en la calle, estaba una situación, la verdad, bastante, no prometía mucho para el país. Mi hermano se había ido en el 2016 para Panamá y él sí me había dicho muchas veces, mira, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo. Yo le decía, no, mira, yo me quiero quedar, yo quiero seguir. Casualmente en esa etapa o en ese año yo estaba como triatleta, yo también practiqué triatlón, practiqué muchos deportes, ¿verdad? Me estaba yendo muy bien el triatlón, pero este, empezaron a cerrar las calles, empezaron mucha protesta en las universidades, en todos lados. Entonces yo decidí irme a Panamá en el 2017, lo cual pienso que fue una gran idea viendo todo lo que pasó después. Yo en Panamá empecé de cero, no empecé en la natación, empecé en muchos trabajos. Sí corría de vez en cuando para irme, veía una piscina, me metía en la piscina, nadaba un poco. Nada fue, o sea, no me alejé del deporte como tal, siempre estuve en el deporte hasta que en el 2018-19 abren una academia aquí que se llama Swimming Panamá, en el cual están buscando profesores, una academia techada, una de las mejores instalaciones aquí en Panamá. Y casualmente yo meto mi hoja de vida y me aceptan en la entrevista y comienzo en esta academia. Entonces ahí comienza como que mi mundo o la transición de pasar de nadador a entrenador, porque es una transición, no es lo mismo enseñar que tú mismo hagas el entrenamiento. Tú, por lo general, o cualquier atleta, nada, pero no sabe para qué es un trabajo de hipoxia, para qué es un VO2 max, para qué es un trabajo de resistencia, cuándo hay que subir las cargas, cuándo hay que bajar las cargas, todo eso, ese tipo de planificación o de temas de planificación, uno como atleta no lo sabe o lo sabe por muy por encima. Sí, Y esa transición, la verdad, me ayudó también como atleta a entender esos conceptos que también, yo te comento algo aquí, a mí no me gustaba practicar drills, ejercicios técnicos para mejorar la técnica. Yo decía, en mi ignorancia como atleta, de que si tú quieres nadar rápido, tienes que nadar rápido. sí. Me parecía lógico, pero hay algo muy importante ahí, la técnica te va a hacer nadar rápido. Ujú. No nadar rápido o los movimientos rápidos no te van a hacer veloz. La velocidad y la rapidez son 2 cosas distintas. Tú puedes mover los pies rápido, los brazos rápido, pero eso no significa que vas a ser veloz en el agua. Si tu brazada no es eficiente, si tu patada no es eficiente, créeme que en la natación no vas Sí. a tener esa velocidad que tú quieres tener. Yo estoy, sabes que dices eso y es cómico porque creo que ningún nadador, estoy hablando y te estoy incluyendo atletas profesionales, inclusive aquí en los Estados Unidos, a ninguno nos gusta hacer técnica. Los drills que tú dices, A odiamos. nadie, Sí. eso es verdad, a nadie. Es como, estamos perdiendo el tiempo. Y es cuando yo me inicié Exactamente. como entrenadora, yo era igual. A mí me mandaban a hacer un ejercicio y yo ni siquiera sabía para qué era. Y te estoy hablando que yo estaba entrenando para unos Juegos Olímpicos y a mí me decían, vamos a hacer esta rotación. Y yo, y que, "Ay, bueno, ok, lo hacía y ya. Mi cerebro no estaba pensando que yo estoy haciendo esta rotación, es para poder rotar mejor, no sé, en el estilo libre, para poder respirar mejor, para ser más eficiente, como tú dices. Yo creo que ese es un error número uno que cometí como atleta olímpica, que yo decía, eso es un error. O sea, cuando tú estás haciendo un ejercicio como atleta, tú deberías de pensar por qué estás haciendo ese ejercicio y qué beneficios te tiene ese ejercicio. Yo Exactamente. pienso que eso es una clave. Nosotros creemos que nuestros entrenadores nos mandan a hacer ejercicios como para perder el tiempo, pero no, es Justificar la importante. hora. Exacto, justificar la hora, algo así. Y te estoy hablando que no es solo en Venezuela o en Latinoamérica, es a nivel mundial. Nadie quiere hacer ejercicio. Entonces, la gente que esté escuchando, si eres nadador, por favor, hazlo y pregunten, ¿para qué sirve ese ejercicio? ¿Te preguntan tus atletas eso muchas veces o no? ¿O siempre lo hacen y que, "Ay, lo voy a hacer y ya"? Mira, no me preguntan, no me preguntan.
pero yo se los Okey. digo y siempre me pongo como ejemplo, mira, los ejercicios que te estoy colocando te van a ayudar a nadar rápido porque yo los hago, los grandes nadadores lo hacen, a la final son ejercicios y me gusta, mira, me gustan los ejercicios básicos y de muchos años, como ejemplo, palito, no sé si te llegaron a Ujú. colocar palito, Sí, tres sí, tres tres, sí, 3, 3, 3, patada sí. de lado, son ejercicios que no pasan el tiempo y siempre van a Y estar, siguen. ¿verdad? Ujú. Son clásicos. Hay ahorita un auge de que ponen ejercicios súper rarísimos, ejercicios muy complicados y no, a mí me gustan mucho los ejercicios básicos porque funcionan y han Sí. funcionado en el tiempo. Entonces, yo sí le explico a mis alumnos que no me escuchan, pero igualmente se lo digo, mira, vamos a hacer, qué sé yo, zipper, Ajá. que en Venezuela se llama cierre, El cierre. Ujú. pero aquí zipper, ¿verdad? Y algunos le ponen como, por lo Punto menos en muerto, España le di punto hay uno que muerto, le que es ajá, cachop le dicen ajá. acá, Ah, sí, cierto. pero en España le dicen como que dedos o en el agua, algo así, un nombre extraño. Rozando los Pero dedos, bueno, ajá, ajá. algo así. Entonces, zipper te ayuda mucho al codo alto. Es un ejercicio brutal de control y te ayuda muchísimo a mantener tu codo alto, pero también hay que saber algo de los ejercicios técnicos que se deben saber ejecutar. No es Sí, hacer el ejercicio por hacer, como tú dices, yo a veces lo hacía y lo hacía por hacerlo. De una vez, ya terminé, ¿qué más vengo? Entonces los ejercicios tienen su tiempo, tienen su timing, por decirlo así, en donde se deben hacer correctamente, porque tú puedes hacer el zipe, pero si tu codo apunta a un lado, lo que estás afianzando es ese mal movimiento. Entonces, cuando hacen un ejercicio, tienen que haber, y ahí entra la figura del entrenador o del coach, que tienen que saber el ejercicio y para qué el ejercicio, y por eso está esa supervisión. Mira, si yo te hago te pongo zipper, ¿verdad? Y te veo con el codo bajo, yo te detengo y te digo, mira, acuérdate que el codo debe apuntar hacia arriba, ya que este ejercicio es para que tu codo esté alto en la fase de recobro. sí, Pero sumamente importante, como dices tú, si nos están escuchando, están viendo, ejercicios técnicos tienen que incluir en todos sus entrenamientos. No se y sí, pueden ir de ninguna práctica sin practicar algún aspecto en específico del estilo crawl. Por así es. ejemplo, yo siempre le digo a mis alumnos, trabajar por semana más que todos los máster, ¿verdad? Un experto técnico puede ser la fase subacuática, la brazada, la fase aérea, la patada, el rolido, la respiración, pero solamente un aspecto, porque a veces muchos nadadores o muchos preparadores que no están tan experimentados quieren corregir todo de una vez y no corriges nada. O sea, yo veo un nadador todo chueco, yo mira, vamos a empezar primero con tus pies, porque te lo estás golpeando, porque parece una tijera, porque parece, vamos con tus pies primero. Ujú. Ya la otra semana vamos con tu respiración, ya la otra semana vamos con la fase aérea, pero vamos por semana, porque si yo te empiezo a corregir la patada, la abrazada, la respiración, cómo caminas, cómo hablas, cómo cuando tú sales, mira, Te se te vuelves olvidó loco. todo. Tú sales como que, ¿qué fue lo que me dijo al principio de los pies? O ¿Qué o fue lo que me piensas dijo de la abrazada? o piensas Imagínate. que eres mal atleta o qué sé yo, y que no, yo no sirvo para esto, mejor me voy, o algo así, no lo sé. Mira, me ha tocado, me ha tocado. Yo he visto unos casos extremos que por lo menos yo tuve un caso, mira, aquí eh, era una nadadora máster que estaba nadando espalda, pero debe de ir hacia adelante, iba hacia atrás. Y yo preguntaba, ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede ir, o sea, hacia Hacia el atrás otro, y con eso. una buena velocidad? Yo le veía la abrazada, le veía la patada, pero no lo entendía. O sea, ¿cómo lo hace? Tú consciente es difícil nadar espalda y que te vayas hacia adelante. Debe de ir, perdón, de irte hacia atrás, debe de irte hacia adelante. Sí. Hay casos de casos. Sí, sí, así pasa bastante, pero bueno, para eso está, creo que el entrenador también, esos casos que dices que muchas veces no sabías, también logré vivir esa experiencia. Sabes que quiero tocar un poquito el tema que hablas de que el atleta, porque crean que ese atleta va a ser buen entrenador y no necesariamente, porque quería hablar de eso que tú hablabas, de que tienes que saber de la planificación, que es trabajar, por ejemplo, nosotros trabajábamos mucho donde nos hacían la prueba lactato, dónde debes estar, si me entiendes, si eres velocista, son muchas cosas técnicas que tienes que saber y además eso, lo que hablabas de la técnica, yo también cuando me inicié, yo dije, esto debe ser fácil, porque fui nadadora.
O sea, lo puedo hacer súper fácil, pero después cuando tú empiezas a ver, mi papá me decía: "¿Por qué no avanzo en la patada?". Y yo veía la patada y era perfecta. Y yo dije: "Bueno, yo creo que se ve perfecta". Pero a medida que vas viendo y te vas documentando, vas aprendiendo, ¿sabes? Es como que tú dices: "Okey, no está perfecta, ahora sí entiendo, tienes que entender un poquito más". ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo de ser atleta te fuiste hacia entrenador? ¿Cómo empezaste a aprender de ese tipo de detalles como que, okey, qué está haciendo mal este atleta o cómo escribir entrenamientos, saber lo que hablabas ahorita de que trabajar las fases de la brazada? Porque yo cuando me decían: "El estilo libre, nádalo", y ya. Sí, codo alto y que era lo que me repetían, pero tienes que aprender bien. Aquí en Estados Unidos tienen como entrenamientos que tú puedes hacer y te obligan. No puedes hacer entrenador hasta que nos pases unos exámenes como entrenador. Entonces, ¿cómo fue tu paso para volverte entrenador o para aprender sobre todo eso? Bueno, mira, yo estudié educación física, ¿verdad? Okey, Yo llevaba 2 carreras, yo me gradué de Derecho, yo soy abogado en Venezuela. Yo la carrera de educación física la tuve que abandonar para venirme a Panamá, porque de cierta forma, yo te comenté al principio, yo desde los 6 años estoy nadando, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me apasionaba era la natación, ¿verdad? Pero mi mamá y mi papá eran abogados, mi hermano era abogado, entonces era una gran decisión si estudiar educación física y derecho, y yo tomé, voy a estudiar las 2. Voy a okey. estudiar las 2 y saco las 2 y tengo mi título de abogado y tengo mi otro título, educación física, y veo qué hago en un futuro, ¿verdad? Pero yo tuve que abandonar educación física. Yo, sin embargo, hice un componente docente para enseñar, porque para tú dar clases de derecho allá en Venezuela, necesitas un componente docente. Yo lo finalicé y ya a los meses me tuve que venir aquí a Panamá. Entonces yo cuando llego aquí en Panamá, yo comienzo la academia te hace una capacitación para entrar a ser instructor, ¿verdad? La hizo el coach de la selección de aquí de Panamá, nos dio la capacitación como entrenadores, pero nuestra enseñanza era para específicamente, o sea, sí abarcamos muchos grupos, pero era más que todo enseñanza inicial, es decir, niños de 3 meses, perdón, de 4 meses hasta 6 años, 7 años, imagínate. ¿No crees tú que Entonces, eso es más difícil, aprender eso? mira, eso es un tema larguísimo. Créeme que eso podría ser otro podcast. Para Sí. resumirte un poco, Ujú. bueno, entonces en esas capacitaciones también tocamos el tema de adultos, de máster, competencia, planificación, todo eso en específico, ¿verdad? Aquí en Panamá, para ser instructor de natación, lo único que necesitas es un certificado de los bomberos de primeros auxilios. Nada más, para entrar a una academia. Obviamente, yo como director técnico de una academia, nosotros tenemos un pensum que nos rige por objetivos cada nivel de los niños, porque los desglosamos por niveles, ¿verdad? Y el equipo de competencia tiene su planificación, el equipo máster tiene su planificación. Todo está estructurado porque somos 2 academias y tiene que ser la misma, no una hace otra y la otra hace otra, no. Todos nos regimos por la misma planificación y el mismo pensum. Entonces, respondiendo a tu pregunta, mira que a lo largo de todas las capacitaciones que yo he tenido y yo traigo mi personal a la academia, yo casualmente había traído un campeón nacional de aquí de Panamá que a los 13 años hacía 2 minutos en 200 metros libres, un tiempazo. Eso es un tiempazo y tú lo sabes, dos Sí. minutos a los 13 años prometía. Sí. Entonces, yo lo metí a la academia a dar clases de natación, él pasó la capacitación, se aprendió el pensum, aprendió los objetivos. Entonces, yo le decía, porque me decía, mira, que yo puedo entrenar, mira, agarra al equipo y enséñale un poco. Pero él no sabía explicar la brazada que hacía para hacer los 2 minutos en 100 metros libres. Entonces, para que tú veas, él Sí. podía hacer ese tiempo, pero no sabía explicar o no podía transmitir esa enseñanza a los alumnos que tenían en ese momento, porque él no sabe ese trabajo que le realizó su coach, ¿verdad? A través de hipoxia, a través de resistencia a la velocidad, el trabajo técnico, toda esa parte, porque no lo sabe. Yo por lo menos cuando comencé para el Lochaman en el 2022, yo agarré un cuaderno tipo vieja escuela, empecé a anotar todos mis entrenamientos, los resultados de los entrenamientos, los drills,
yo era mi propio coach, por decirlo así, motivador, nutricionista, todo, pero yo sí llevaba una gran planificación porque yo escribía en los entrenamientos en el sentido de que si no puede llegar un tiempo, yo escribía, no puedo llegar a este tiempo. En las series de 100 metros no las aguanté, esto, lo otro. Entonces corregía la planificación y así iba y nunca me estanqué. O sea, en ningún momento llegué a decirme, mira, no puedo bajar de 1.5 en 100 libres en las series de 100, no lo puedo bajar. No, sí lo puedo bajar, pero el tema es que uno trabaja, yo tengo un hijo, tengo una esposa, tengo mi familia. Entonces, llevar todo eso o tener ese equilibrio es Es bastante. bastante fuerte, pero mira, para responderte la pregunta en corto, un entrenador de natación tiene que ser curioso, tiene que indagar, tiene que tener un método científico y saber el porqué de las cosas. Hay muchos alumnos que me han llegado a mi academia, máster más que todo, que llevan años nadando, y cuando yo les digo cuál es su planificación, qué han hecho, me muestran un papelito, que tal vez también te lo muestro a ti, y dice: "Mira, 5 minutos de libre, 5 minutos de patada libre, o 500 metros patada libre, 500 metros patada de libre, 500 brazos de libre y 5 de 100 libre, ya. Eso es todo. Y los drill y los ejercicios técnicos y nada". Y yo: "Ya va, pero, aquí algo está raro aquí". "¿Y cuántos años llevas nadando?". "Llevo 3 años nadando y nunca falto". Y yo: "Pero ¿no te parece raro que te estás estancando?". No, ni hacen vuelta. Entonces, un Sí, triatleta, eh, sí. o un triatleta principiante piensa por inercia: "Mira, yo nado en mar abierto, no tengo que hacer No, vuelta". O un nado de aguas abiertas, no tengo que hacer vuelta. Ya va. mi esposo Yo dice te tengo eso. la respuesta, mira, yo te tengo la respuesta de eso y está muy sencillo. ¿Cómo saber la mejor técnica actual de la natación? Es muy sencillo, es solamente ver a los 10 mejores nadadores élites del momento y tú puedes saber cuál es la mejor técnica actual. Por darte un ejemplo, Wellbrook, que acaba de ganar ahorita el Mundial en Singapur, el mejor de este momento, yo lo veo en piscina haciendo vueltas, yo no lo veo a él saltándose la vuelta, yo no lo veo a él no haciendo ejercicios técnicos, yo lo sigo a él de hace mucho tiempo. Yo lo vi una vez que él posteó que hizo 100 de 100 a 1.15, llegando a 1.7, hace super series intensas. Entonces, por algo es el mejor del mundo. Entonces, me va a venir un atleta principiante a decir: "No, yo no hago vuelta porque yo nado a Sí, mar abierto, así que allá no se hace vuelta". Ya va, pero si el campeón del mundo te hace todas las vueltas, yo no lo veo a él haciendo las 100 de 100 a 1.7 sin hacer vuelta. Yo no correcto. lo veo a él. Si él no hace vuelta, yo te digo: "Mira, no hagas vuelta, no hagas vuelta", pero los mejores del mundo hacen vuelta. Entonces, solamente por ahí te lo diría, por lo menos la salida también se unificó. Antes, ¿te acuerdas que salían con los 2 pies juntos? Sí. Ahora se comprobó que la salida de atletismo es la más rápida de todas. Entonces, que venga alguien nuevo y te diga: "No, que yo salgo toda la vida con los 2 pies juntos". Ya va, pero si los 8 nadadores de las finales olímpicas salen un pie adelante y un pie atrás, tú me vas a decir que vas a salir con los 2 pies juntos porque así es más rápido. No, Mm. no creo que sea Tienes más que rápido. yo lo que diría ahí yo lo que siempre hago es como que, okey, muéstrame saliendo con los 2 pies a dónde llegas, y después muéstrame cómo haces con un pie adelante y un pie atrás. Entonces, mostrarles prueba, porque eso que también dices de las vueltas, mi esposo es igual. Solo voy a competir triatlones, yo no necesito dar vueltas. Y yo y que: "¿No sabes que odio más ver a alguien nadando en la piscina y no dando vueltas? Solo tocan y dan la vuelta". Y que no, si lo vas a hacer, hazlo a lo bien, ¿sabes? Es como que si vas a hacer algo, trata de hacerlo lo más profesional que sea posible. No quieres hacerlo a lo chimbo, como diría yo, porque lo que vas a obtener es algo chimbo también. Tu nado va a ser chimbo. Entonces, así no las des, tienes que Y darlas. reexplicar un poquito lo mejor del mundo, por lo menos Noya, Javier Noya, triatleta, múltiple campeón del mundo en triatlón. Yo lo he visto nadando, yo he visto varios documentales de él y él hace vuelta. Los Brownlee también hacen vuelta, los hermanos Brown. Sí, Entonces, la vuelta tiene su beneficio en cuanto al nado. No te detienes, sigue la continuidad, no, para la respiración. Cuando tú tocas y te regresas, para la sí, respiración. sí, Entonces, tal vez en mar abierto no haces vuelta, pero sí tienes un nado continuo. En mar abierto, tú te imaginas que cada 500, perdón, cada 50 metros o cada 25 metros, tú te pares.
Sí. te pares. Eso es lo que pasa con la vuelta. Tú te estás parando literalmente. Tú te estás Sí. parando cada 25 o con la vuelta no pierdes esa inercia que llevas nadando. Sí, Entonces tiene ¿sabes? su por eso los grandes del mundo hacen la vuelta. Te voy a decir algo que estás diciendo sobre eso. Ayer cuando estaba grabando los videos de aguas abiertas, estaba pensando y, por ejemplo, cuando tú haces una vuelta, básicamente el atleta, si lo estás compitiendo, vamos a decir que estás compitiendo 800 metros libre, cuando viene la vuelta, tú te preparas porque eso de dar la vuelta, aguantar la respiración, después patear por debajo del agua, eso tiene un esfuerzo. Por eso es que a la gente no les gusta dar la vuelta porque cuando tú llegas, tocas la pared, respiras y después sigues. Estás como que haciendo trampa, por decirlo así. No estás siendo rápido, pero estás haciendo esa trampa. Pero cuando tú nadas a aguas abiertas, ¿qué pasa cuando viene una boya? Todo el mundo acelera porque todo el mundo se quiere, si vienes en un grupo, obviamente, todo el mundo se quiere posicionar. Unos se quieren posicionar lo más cerca, otros quieren salir de estar en el medio, que no vayan a hacer un sándwich con esa persona o golpearla. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo acelera y tú tienes que hacer ese esfuerzo, que es básicamente cuando vas a dar una vuelta en el estilo libre, tienes que aguantar la respiración, prepararte para esa vuelta, dar la vuelta, evitar la ola e ir por debajo del agua. De la misma manera es en aguas abiertas. Tienes que acelerar, nuevamente, si estás en un grupo, para poder posicionarte, para poder dar tu vuelta a la boya. Entonces, si la gente que está compitiendo, tienes que hacer tu vuelta porque tiene sus beneficios, que es lo que tú decías. Exactamente. Eso es lo que pienso yo. Pero bueno, ¿en qué momento te diste cuenta que la técnica era importante? Mencionabas que no le prestabas, odiabas hacer técnica, pero ¿en qué momento dijiste tú, ok, si quiero mejorar en mi estilo o quiero ser entrenador, no sé en qué momento pasó, debo mejorar la vuelta, debo mejorar la vuelta, debo practicar la técnica. Mira, yo te tengo la respuesta y fueron gracias a las redes sociales. Yo nadaba horrible, yo nadaba muy mal. eh, yo te comento, pasaron muchas cosas en mi vida, ¿verdad? Yo comencé a hacer videos. Entonces, cuando empiezo a hacer videos y empiezo a subir mis videos, tenía 1000 seguidores, 1100 seguidores y todos eran mis amigos o familiares, ¿verdad? Entonces yo comencé a hacer videos, no sé por qué, pero subía un video diario. Diario, yo grababa, me iba a almorzar mientras estaba comiendo, estaba editando y subiendo el video y entraba nuevamente a trabajar. Entonces así yo iba. Entonces ahí yo iba viendo defectos, iba viendo mi codo mal, mi brazada debajo del agua mal, porque yo tengo una GoPro 7, la brazada horrible, la cabeza la bajaba muchísimo, en la vuelta hacía como, no sé, unas cosas con los brazos todo raros. Entonces, mucha gente me comentaba, mucha gente me decía, y yo decía, yo tengo que predicar con el ejemplo. Entonces empecé a hacer ejercicios técnicos que me ayudaron, y no fue fácil porque yo cambié mi brazada, más que toda la fase subacuática, con el codo muy alto. Yo hasta estuve en un retiro en España como coach y me lo comentó Guillermo, un gran amigo, que tú tienes muy buen codo alto y empiezas de la fase. Desde la fase de agarre de la brazada. Es extraño, tipo Wellbrook también lo hace, y yo de cierta forma es una analogía de él, y lo hago por distancias largas porque esa es la brazada eficiente. También lo hace Sun Yang, el chino. Entonces, me tomó como unos 8 meses, 7 meses sentirme cómodo con esa técnica, porque tú no te sientes cómodo. Hay algo que se Sí, llama curva de preparación. La curva de preparación es cuando tú agarras un nadador con varios defectos técnicos, se los empiezas a corregir, ¿verdad? Pero el nadador todavía no lo asimila bien, se siente lento, se siente mal, pero es la técnica correcta. Entonces, curva de preparación porque él empieza a bajar su rendimiento, no empieza a hacer sus tiempos de antes, pero es más eficiente. Entonces, cuando él se siente eficiente después de unos meses o semanas, empieza a mejorar sus tiempos, empieza a prevenir lesiones, porque también un mal movimiento te puede hacer una lesión, y empieza a mejorar, por eso se llama curva de preparación. Entonces, yo entré en esa curva de preparación y yo dije, mira, esta técnica no me siento cómodo, mira, llego muy lento, en estos tiempos no lo hacía, quiero ir rápido, quiero ir rápido, quiero ir rápido, pero yo confiaba, tenía mucha fe en la técnica
y esa curva de preparación me ayudó posteriormente a cuando entraba a la fase de entrenamiento duro, series muy de bastante volumen, con muy poco descanso. Y de cierta forma esa técnica me ayudó a nadar, porque yo nadaba 3 veces, 4 veces a la semana, que es muy poco, relativamente poco, para un nadador de aguas abiertas, a mejorar, porque la técnica lo es todo en la natación. Entonces yo empecé a predicar eso en mis redes sociales. Yo empecé, porque mira, parece curioso y este tema va a estar un poco largo. Yo en mis redes sociales, yo empecé a predicar mi vida, o sea, era como mi estilo de vida. Mi estilo de vida es ir a dar clases de natación, enseñar a mis alumnos a nadar. Las mismas preguntas que me hacían, yo las hacía en los videos. Me decían: Eric, ¿cómo entra la mano en el agua? ¿Cómo entra la mano en el agua? Entonces el grupo de la hora siguiente me decía lo mismo: ¿cómo entra la mano en el agua? ¿Cómo entra la mano en el agua? Mira, y yo buscaba videos en natación, veía muchos videos. Por cierto, muchos de tus videos también me ayudaron. De cierta Qué bueno. forma, también me ayudaste a comenzar. Yo veía tu canal, muchísimo a tu canal, veía como Natación Eficiente, veía muchos canales, ¿verdad? Pero llegó un momento en donde habían temas que no estaban en los canales. Entonces, yo dije, bueno, vamos a hacer un video explicando cómo empezar a nadar. Wow, yo dije, me hice viral. No me acuerdo, mi video me llegó a 10 millones, a 10.000 reproducciones. Wow, me hice viral. Estoy rompiendo las redes, me hice súper viral. Me hice viral porque mis videos llegaban antes a 1.000, a 2.000 o 3.000. Yo, wow, 10K, wow. Me hice súper, súper viral. No, pero no era tan así. Sin embargo, Te motivaba. predicar lo que yo Ujú. exactamente, y predicar lo que yo hacía, que era yo estaba trabajando mi técnica, yo estaba en esa curva de preparación, y esos drill que yo hacía para yo mejorar, lo grababa y lo subía, pero era porque yo lo hacía, no era para mostrárselo a más nadie, sino yo decía: "Mira, yo estoy haciendo estos drill, tú estoy mejorando mi patada, porque la potencia de la patada es primordial para la velocidad". Yo en ese momento nadaba mucha velocidad. Imagínate, Alexander Popov, uno de los grandes nadadores rusos, nadador de 100 metros libres, potente, él podía hacer en 50 metros en patada 27 segundos. Entonces, la potencia de la patada es clave para la velocidad y yo trabajo mucho patada, pero saber cómo funcionaba la patada, que la patada viene de la cadera, que hay que tener los pies como bailarina prácticamente, que la potencia debe ser constante, que hay varios tipos de patada, patada de 2 tiempos, de 4, de 6, de Ujú. 8, todos esos tipos de temas yo lo fui como que publicando en mis redes sociales, pero para mí. Entonces, no sabía que iba a tener tanta exposición ya cuando firmo mi primer contrato con Speedo Panamá para hacer videos y colaboraciones. Abro otro, como que otra serie de videos explicando los implementos. Y no sabía que en ese momento no había tanta gente hablando de cómo funcionan las chapaletas, cómo funcionan las paletas, pero chapaletas no, aletas. Aletas, sí, Lo como que le pasa dicen. es que en España, yo una vez estaba explicando a los de retiro y le digo: "Vamos a colocarnos las chapaletas", todo el mundo con chapaletas, y todo el mundo se me queda viendo. "Hostia, ¿qué está hablando este tío?". Y yo: "Chapaleta todo el mundo, chapaleta". Y las aletas, efectivamente, nosotros le decimos Sí, chapaleta, nosotros le pero las decimos chapela. aletas. Y esos videos pegaron muy, pero muy. Mucha gente de Venezuela me escribió: "Mira, que te vi en un video de Chapaleta, que te vi en un video de Chapaleta". Y ahí comenzó un poco a esa transición de pasar de mi vida, de mi estilo de vida, a explicar la natación, explicar para qué son las paletas, si tú estás comenzando, y hacen muchas preguntas, diría yo, de para qué son las paletas, para qué sirven, para qué funcionan, qué tamaño de paleta me recomiendas si estoy comenzando a nadar. ¿Qué tamaño de paleta me recomiendas para mi hijo que tiene 11 años, para que mi hijo que tiene 10 años? Entonces, no había mucha información en ese momento de paleta y tal vez eso me ayudó muchísimo a surgir en redes sociales. Pero, este, por ahí transformé mi Instagram de mi vida personal a como que tips o recomendaciones para nadar. Y
también un poquito de motivación. Entonces yo empecé, como que esa era mis 3 líneas, adultos principiantes y motivación, porque tú sabes que en preparación o en planificación tú no estás motivado, nadie está Sí, motivado. Cuando tú vas a nadar o vas a entrenar 5, 6 kilómetros, 8 kilómetros, tú no estás motivado, sabiendo que te toca hoy 8 kilómetros y mañana te tocan 7 y la otra semana ya no son 7 sino son 10. Tú no estás motivado, tú estás resistiendo y estás aguantando, sí, ¿verdad? constancia. Entonces, Sí, la cabeza te juega mucho y que mira, ¿para qué te vas a levantar? Mira, pero este amigo tuyo está cumpliendo años, tú vas para la fiesta mañana, mejor no nades, esto, lo otro. Entonces tú tienes que tener esa motivación o sin motivación ir a entrenar. Entonces también predicaba esa parte de que, y muchas personas me escribieron y me dijeron que sí, o sea, que mi video los ayudó bastante, que mis videos de cierta forma, y ahí, no sé, se hizo parte de mí subir videos y compartir. ¿crees que fue cuando llegaste a Panamá, fue como, cómo era, o sea, cuáles eran tus metas cuando llegaste a Panamá? Es decir, cuando tú estás ahí, tú dices, esto es lo que quiero hacer para salir adelante. ¿Tenías eso como meta o se te fue dando solo, como estás diciendo, publicando videos y se te dio lo de ser director de una escuela de natación? ¿Cómo fueron esos pasos cuando llegas a Panamá? ¿Cuáles eran tus metas al principio? ¿Cambiaron o siempre fue eso de la parte de natación? Mira, yo cuando llegué a Panamá tenía 21, 22 años, era prácticamente un niño, por decirlo así, un niño adolescente, no estaba en mi país, no estaba con mi gente, por decirlo así, llegar a un país y ver caras desconocidas, ¿verdad? Porque tú no conoces a nadie, por lo menos Sí, tú vas por la calle y tú conoces a un amigo, mira, este estudió conmigo, mira, que él estudió conmigo, mira, que él yo le gané en una competencia, mira, que él yo le gané, mira, y aquel también. Entonces, llegar a un país donde tú no conoces a nadie, ¿verdad? De cierta forma es un poquito abrumador. Yo en ningún momento pensé el tema de redes, pensé en nada de eso. Yo más bien iba por mi vida relax. Iba a entrenar, trabajaba, jugaba PlayStation, o sea, hacía mi vida normal. eh, Llegué a pasar una situación muy traumática, ¿verdad? En mi vida. Llega la pandemia, yo estaba trabajando de profesor, yo hacía videos de vez en cuando antes de la pandemia. En pandemia todo el mundo se encerró, yo me la pasé jugando PlayStation, me la pasé viendo televisión, series de Netflix, como todo el mundo. Ni deporte hacía, yo no hacía absolutamente nada, termina pandemia, ¿no podían salir en la ¿verdad? pandemia ustedes? O, No, no podíamos salir, 7 meses sin salir, o sea, como hacían no podíamos. mercado o no podían hacer nada. Sí podías salir, o sea, con los Ah, mercados al principio te llevaban la comida a tu casa o tú lo tenías que pedir, ¿verdad? Ya después de como 2 meses, habían días específicos donde tú podías salir a comprar y tenías que entrar, pero estaba muy como estabas en la ciudad, había policías en cada esquina. Entonces, tú no podías salir porque te no podías metían hacer ni preso, te siquiera metían una multa. ejercicio, nada. Sí se podía hacer en el balcón del apartamento Ajá. pero tú no, o sea, ya como atleta retirado, yo en ese momento no hacía nada, absolutamente nada, ¿verdad? Después de pandemia, en septiembre de ese año, fallece mi mamá. Ujú. Cuando fallece mi mamá, yo entro en crisis, ¿verdad? Yo estaba aquí en Panamá, mi residencia estaba pronto a vencerse, ¿verdad? No podía viajar, aparte que los vuelos estaban todos cerrados por el tema de pandemia. Entro un poco en crisis porque no hallaba, no entendía muy bien todo, ¿verdad? No entendía absolutamente nada. Luego ¿Tu comencé a mamá trabajar. estaba en Panamá o en Venezuela? Mi mamá estaba en Venezuela, ella estaba en Venezuela, ella por temas del país, ¿verdad? Ella sufre de diabetes, ella tal vez tuvo una subida de azúcar que lo confundieron tal vez con COVID, porque allá en Venezuela, según Sí, me contaban, te daban un resfriado COVID, te daban esto, COVID. Entonces, sí. a ella la tuvieron que internar en una sala de COVID pensando que era COVID, pero era una subida de azúcar. Entonces, cuando la colocan ahí, ya no lo podían sacar, porque todo lo que entran en esa sala de COVID o de pacientes de COVID no podían salir. Y por desafortunadamente fallece. Yo entro en crisis, yo no entendía nada, por decirlo así.
No, yo pensaba que mi mamá iba a ser eterna, pero no, Sí. tú no entiendes muchas cosas. Al año siguiente, casi que Ya después va, que de me digas 5 o eso. 6 meses, Cuando tu mamá muere, ¿no pudiste volver a Venezuela a verla no o? pude volver a Venezuela. Yo cuando me fui en el 2017, yo la abracé, me despedí Ah, de ella qué y dolor. nunca pensé que en ese momento iba a ser la última vez que la iba a ver. Ella siempre me apoyó, ella siempre me llevó a mis prácticas. La verdad, todo lo que yo soy ahora es gracias a ella y todo se lo debo a ella 100%, que créeme que Wow, ah, wow. Qué duro. Sí, no me imagino sí, eso, o sea, fíjate que se me espeluca el cuerpo porque, o sea, cuando yo también tenía mis padres, que no sabía si los volvería a ver, yo los volví a ver, ¿sabes? Pero sí sé que hay mucha gente como ustedes que cuando salieron del país fueron la última vez que vieron a sus padres. Es, sí, es sí. duro. eh, Entonces, ¿cómo fuiste no, superando eso poco a poco? Después que tu madre fallece, saber que no podías ni siquiera ir a Venezuela a enterrar a tu madre o decirle el último adiós. ¿Cómo pudiste ir mira, poco yo a poco superando eso? Mira, yo no ni lo he superado actualmente, pero ahí no termina la historia. Yo entré en crisis, yo no entendía nada. Yo lo único que podía hacer era trabajar, despejar un poco mi mente. Yo estaba muy mal en ese momento. 6 meses después fallece mi papá, porque mi papá estaba ciego. Él, como era abogado, trabaja mucho en computadora. Entonces mi mamá lo cuidaba, también como que entró en crisis y todo se juntó. Oh, Yo la wow. verdad en ese momento entré en depresión, yo no podía hacer absolutamente nada, yo me encerré. La academia entendió, me dio unos días para que me sintiera mucho mejor. Me dijeron, tómate los días que te tengas que tomar. Yo entré en crisis, pero una crisis que no podía salir, no lo podía entender, no, y no sé cómo explicártelo, cómo estaba en esa situación. Un gran amigo vino a hablar conmigo, este, me comentó, me dijo, yo estaba en crisis, yo le comenté todo lo que había pasado, él me dice, eh, cómo me vio muy mal, me vio con los ojos rojos, yo lloraba todas las noches, no entendía nada. Me dice, mira, tus padres no hubieran querido que tú estuvieras así, en esa situación, lamentándote, siendo como que de estar deprimido, todo eso, estar encerrado ahí. Yo tenía que tomar pastillas para dormir y todo porque no podía dormir, no estaba tan... Entonces ahí yo lo entendí, luego de que me dice que es verdad, mi mamá me dio mi educación, me dio todo lo que soy yo hoy en día y ella no me hubiera querido ver ahí en ese sillón tirado, llorando, diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué ella me hubiera querido viéndome ahora con mi familia, con el trabajo que he hecho, de cierta forma, la comunidad que he creado en la natación? Ella estaba muy orgullosa de que yo trabajara en la academia dando clases de natación porque es lo que me gustaba y por eso ella me llevó a nadar y me llevaba a todas las competencias, porque ella siempre me llevó a las competencias y muchos no lo saben, pero yo empecé a competir por ella, porque ella me decía muchas veces que, tú sabes que cuando tú nadas, te gritan siempre. Y mi mamá cada vez que yo entrenaba yo, que yo competía, me gritaba. Y yo siempre salía normal y mi mamá me decía, mira, tú me escuchaste cuando te gritaba. No, no, yo no te escuché, pero yo te grité bastante. Entonces yo no la escuchaba y mira que yo ahora que compito yo la escucho. Todo el No, tiempo la escucho. Por qué eso bonito. compito y yo lo hago por mí, lo hago por ella. O sea, mi competencia es para mí y para ella prácticamente. Pero yo no ando con el afán de ganar a nadie. A la final, en la natación, que es un deporte individual, la única persona que le tienes que ganar es a tu versión anterior, nada más. Sí, así es. Wow, qué difícil. Entonces, ¿crees que la nata después que ese amigo te dice es verdad, te aferraste a eso como parte de para sanar? ¿Aferrarte como empezar a postear tus cosas, entrenar o en la academia? Mira, yo estaba sin rumbo. Y el de si estaba sin rumbo es que tenía que hacer cosas, ¿verdad? Tenía que hacer algo porque no me podía quedar en mi casa, porque cada vez que me quedaba en mi casa yo veía los mensajes de mi mamá.
veía las fotos de mi mamá, veía todo de mi mamá. O sea, yo entraba a mi casa y entraba en crisis, yo me metí al gimnasio, mi mente de cierta forma la ocupé en hacer cosas, ¿verdad? Y una de esas cosas era hacer videos, hacer algo positivo, ¿verdad? Pero era para ocupar mi mente porque no quería estar en mi casa y no quería, pues no tenía a nadie, ¿sabes? Yo llegaba a mi casa, yo hablaba con mi mamá o hablaba con mi papá, entonces llegar a mi casa y no poder hablar con nadie, pues yo estaba solo en ese momento, mi hermano también que estaba aquí en Panamá y mi hermana en Colombia. Entonces, yo el año siguiente se me renueva mi permiso, perdón, mi residencia aquí en Panamá, abren los vuelos, yo viajo a Venezuela, voy a ver su tumba, hago todos los trámites. No te puedo explicar lo que yo sentí cuando yo vi su tumba. Yo dije: "No, esto no", yo no lo entendía tampoco, porque yo cuando me fui, yo le di un abrazo, regresar luego de 6 años y no verla, ver la casa, ver mi casa, ver todo, no, yo cambié mi mentalidad, ¿verdad? O sea, por decirlo así, maduré en ese aspecto de que ya no tengo a nadie, tengo que yo mismo valerme por mí mismo, tengo que hacer mis cosas, tengo que crear mi camino. Yo también cuando llego a mi estado, a Punto Fijo, muchas personas de ahí epa, Eric, me gusta tu video, Eric, me gusta este video, mi profesor de natación, que me dio clase toda la vida, Jesús Barrio, que lo considero un papá más. Él me felicita por los videos, yo lo sorprendí todo, la verdad, pasar tiempo con él me ayudó muchísimo a entender cómo es la vida, porque al final es la vida. Yo después regreso a Panamá, yo estaba saliendo con mi esposa, que es actual, mi esposa actual, ¿verdad? Ella estaba esperando un hijo mío, ¿verdad? Entonces, la ilusión que yo tenía o la ilusión que me estaba dando mi hijo era bastante grande, que me ayudó a levantarme cuando mi hijo nace en mayo. La verdad me regresó a la vida, me regresó a trabajar más, ¿sabes? Es como que hacer ese legado, porque escuché los comentarios de todos los amigos de mi mamá y de mi papá, escuchar todo eso, escuchar que mi mamá siempre luchó por mí, por mis hermanos, todo eso. Yo dije, mira, yo no me puedo quedar atrás, yo tengo que seguir y créeme que por lo menos mi hijo me ha ayudado bastante a levantarme, mi esposa, mi familia que tengo actual, que mira, yo te lo diría que lo que más desearía es que mi mamá estuviera viva y viera a mi familia y viera todos mis logros, porque yo sé que estaría orgullosa, pero yo sé que ella lo ve de arriba y solo queda es trabajar y seguir, porque de cierta forma ese es el ciclo de la vida y hay que entenderlo y me aferré muchísimo a Dios. Dios sabe por qué hace las cosas, Dios sabe cómo, cómo somos cada uno, qué necesitamos cada uno. No es cuestión de tanto de comprenderlo, la verdad es un tema profundo, Sí, es, bastante profundo. es difícil, ¿sabes? Sí, es como, bueno, Dios no te pone algo que puedes aguantar. Eso es algo que decía Nicolás también, que cuando muere su mamá, él decía, Dios me puso esto y si yo tengo que pasar por eso, puedo aguantar esto. Entonces, que es casi lo que tú dices, que sí, es algo que puedes superar. Si Dios te lo está dando es porque lo Y puedes superar. mira que yo lo ponía mucho en mis posts, soy fuerte porque me crió una mujer fuerte. Entonces, ese era como mi mantra para entrenar. Entonces, también decía muchas veces, tal vez como broma, yo no soy cobarde porque mi mamá no crió un cobarde. Entonces, nada, 10 kilómetros, 5 kilómetros no es nada, no es nada comparado con... Y también hay dolores que duelen mucho más. Mira Sí, que yo he sufrido en el agua, yo he sufrido, pero que me falta el aire, los brazos, las piernas, pero créeme que ese dolor no se compara a una pérdida tan grande como una mamá, como un papá. Entonces, cuando tú tienes esa escala de dolor tan alta, créeme que una serie, yo el año pasado hice 100 de 100 a 1:30
créeme que ni me acerqué al dolor que sentí cuando se fue mi mamá. Entonces, mi escala de dolor es un poquito alta, bien alta, Sí. se podría Sabes decir. que eso que dices es como tú haces 100 de 100 y ese dolor se acaba en lo que terminas de hacer las 100 de 100, ¿sabes? O quizás se acaba al día siguiente, amaneces un poquito dolorido. Pero perder una madre, un padre, eso es un dolor que tienes que aprender a vivir con él. No es algo que se Sí, supera, es algo que aprendes, creo yo, a vivir con ese dolor, que es lo que tú dices, tú hasta ahora todavía no lo has podido superar, pero me imagino que has aprendido a vivir con ese dolor a diario, de que, bueno, tu mamá y tu papá no están ahí en estos momentos contigo, viendo tu familia o viéndote en persona, por decirlo así, surgir y todo lo que has creado hoy en día, lo bonito que has creado hoy en día. claro, y a la final es la vida. Yo sí me aferro bastante a Dios porque yo creo 100% en Dios, yo creo en esa fuerza que nos creó. Entonces, mi mamá también me enseñó a ser fuerte en esa parte. Mi mamá es maracucha, con decirte todo. Ella me tuvo en Maracaibo y se regresó porque quería que yo fuera para Maracaibo. Yo casualmente este año tengo una misión. Es que mi mamá la enterraron en Punto Fijo, pero ella como último deseo quería que sus cenizas fueran tiradas en el lago de Maracaibo, ¿verdad? Entonces hay una ordenanza ya en Punto Fijo de que se tiene que exhumar los cuerpos al quinto año y este año es el que se cumple. Por eso en noviembre, cuando vayamos al tema del Ouchama de Venezuela, yo voy a hacer todos esos trámites. Ese es el tema que yo tengo pendiente en Venezuela, que es sacar a mi mamá de allá de Punto Fijo y llevarla al agua de Maracaibo. Ok, Entonces, este año cumple en septiembre los 5 años de fallecida. ok. Y por eso es que yo voy a Venezuela, que este, iba bien, porque en el sentido de que salió lo del Louchaman, entonces, como dos pájaros, un tiro, por decirlo Sí, así. sí. Qué bueno que puedas hacer eso, que sé que es importante para ti. Ok, vamos más hacia la parte ahora de la técnica, que sé que muchos atletas quieren saber de esto. ¿Y qué es lo que quiero empezar con esta pregunta primero, qué es lo que tú valoras más de un atleta? Mira, lo que más valoro de un atleta, puedo decir su mentalidad. La mentalidad en la natación y en cualquier deporte lo es todo, ¿verdad? Y parto de eso, de que yo llevo dando clases desde Venezuela, desde los 18 años, ya voy para 31 años, ¿verdad? Más de 10 años dando clases. eh, y lo que diferencia a un buen nadador de un nadador promedio, puedo decir que es la mentalidad. Yo siempre he pensado que sí, hay un talento natural. Muchas personas nacen con un talento natural, pero la élite mundial, y ahí me refiero a los grandes nadadores, llegan no tanto por su talento, sino por el trabajo duro que va a compensa de su disciplina. Es decir, eh, tal vez el nadador que es más bajito, más pequeño, que no es tan talentoso, se esfuerza mucho más del que nació alto, que nació con pies grandes, que nació con ciertos privilegios, se esfuerza mucho más. Entonces, ese esfuerzo que es mental, por decirlo así, porque a veces es mental, lo valoro mucho más porque ahí es donde la persona mejora, Sí, queriendo mejorar. Pero alguien talentoso dice, no, pero ¿a qué voy si yo nado 2 días y ya gano la competencia? No, ¿para qué voy si yo nado 1 hora y ya le estoy ganando a todo el mundo? Sí, pero el que se tiene que esforzar 3 horas, 4 horas, está trabajando, está trabajando. Ahí está una frase que dice, el trabajo, perdón, el, el talento, perdón, el trabajo duro vence el talento cuando el talento no trabaja duro. sí, es así. Entonces, hay que trabajar duro y de ahí viene la mentalidad. Tú tienes que querer trabajar duro, querer entrenar, querer cansarte porque te vas a recuperar y luego volver a entrenar fuerte y te vas a recuperar nuevamente y así. ¿Cuál es tu estilo favorito? Y para saber Ujú. es para hacerte la siguiente pregunta que tengo. ¿Cuál es el estilo que más Bueno, amas de la natación? yo diría por fase.
En infantil yo era 50 metros libre. En juvenil era 200 metros mariposa. Ahorita en máster, por decirlo así, en máster ya estoy en aguas abiertas, Vamos a diría ver. a fondo, libre, efectivamente. Ok, bueno, Ujú, vamos a agarrar esos dos estilos, el estilo libre y el estilo mariposa. Tres errores ujú. comunes que tú ves en tus atletas que siempre hacen en el estilo libre. Bueno, en el estilo libre te diría la fase O- subacuática. ok, Mira, la fase subacuática, el codo tiene que estar alto. El principio clave de la propulsión es impulsar tu cuerpo hacia atrás para ir hacia adelante. Ese es el principio clave, ¿verdad? Que tu ok, brazo cuando entra el agua se proyecte hacia atrás porque quieres ir hacia adelante. Cuando tú haces la brazada apuntando hacia abajo, tú vas a ir hacia arriba. Entonces, ese es mira, si hay muchas piscinas ya que tienen sus espejos en el agua o hasta, yo sé que en Carabobo hay una piscina que tiene, que tú bajas y puedes ver a los nadadores en la brazada. Tú ves 10 nadadores y yo te apuesto que de esos 10 nadadores, 5 tienen una mala brazada de alta competencia. Y si vas a una competencia máster o un entrenamiento máster, de 10 9 tienen esa brazada subacuática mala. Esa por una parte. ok, La otra parte que diría, son 3 errores, ¿verdad? El segundo error diría la patada. Muchos no conectan la patada con la brazada o no saben qué patadas llevan. Es decir, mira, yo nado 1500 y esa es una patada de 6 tiempos, 8 tiempos. Ya va, tu patada no, no coordina con o tu empiezan evento. súper rápido o empiezas con mucha patada y luego terminan con, no, tú tienes que saber qué patada vas a comenzar. Yo veo al Westbrook, Westbrook comienza con 6 patadas. Sun Yang comienza con 4 patadas y yo no veo los 1500 con esa misma patada. Yo no lo veo que ellos cambian, solamente en los últimos 25 metros. Ujú, Entonces, siempre, están cambiando el tipo de patada, o sea, cambian su patada en el transcurso del entrenamiento y no van acorde a la prueba que van a nadar, porque al final no es lo mismo nadar un 100 metros libre que nadar un 1500 y la patada sí, es distinta. sí, Y el tercer error, diría yo, la posición de la cabeza. A veces, uno por inercia levanta mucho la cabeza o la baja mucho. Entonces, es tener esa alineación corporal que lo guía la cabeza y el principio clave de esa posición es que tu columna esté derecha. Tu columna tiene que estar derecha. Si tú bajas tu cabeza, haces una curvatura cervical. Si tú la elevas, también. Entonces, el principio clave es que tu columna esté derecha al momento de nadar. Y cuando uno respira, un error común que he visto mucho es que levantan el cuello o giran el cuello y lo que se gira es la cabeza, pero en el sí, cuerpo. el Es cuerpo. decir, tú al rotar, tú lo que haces es así y ya, literalmente haces así. Y lo dice Bob Bowman que entre una obra esté más vertical, más rápido va en el agua porque menos resistencia va a crear que estar totalmente horizontal. Ok. En No, mariposa, horizontal. No, así, eh, horizontal, que vertical es así, horizontal, ¿no? Dijiste, tienes que estar exacto. lo más horizontal posible que vertical. Lo que decía yo, bueno, es que a la Ajá. final es un podcast, pero No, pero imagínate ponlo un velero, porque ponlo para por si acaso la gente que nos está exactamente, viendo. digamos, tú vas nadando así, ¿verdad? Mm, Cuando tú haces así, tu hombro sale exacto. del agua, ¿verdad? Cuando tu hombro sale del agua, sabemos que el agua es 1000 veces más densa o 800 veces más densa que el aire, entonces al tener los hombros fuera del agua, tienes menos resistencia o menos contacto con el agua, lo que te va a generar menos fricción. Entonces, cuando tú nadas totalmente plano, horizontal, cuando tú Horizontal. nadas totalmente horizontal sin hacer el rolido o la rotación de tu cuerpo, generas mucha más resistencia porque los dos hombros están chocando con el agua de cierta forma, pero si uno va arriba y uno va abajo, uno choca con el agua y el otro va en el aire. Oh, ya Entonces, te entre más entiendo. vertical, a lo que voy es vertical, Sí, entonces vertical está. horizontal, Ujú, más vertical horizontal estés, más rápido vas a nadar. sí. La gente que está escuchando, es importante que si lo están escuchando, después se vayan a YouTube y lo vean para que entiendan mejor la mostración que nos está Vean haciendo Eric. vean el tiempo del video y lo Ajá, concuerdan y con se el vayan. tiempo del Exactamente. YouTube. Ok, entonces vamos Mm. con 13 mariposa. Bueno, en mariposa, que meten primero los brazos y luego la cabeza. Mira, hay un nadador muy popular que se llama Lalochet. Lalochet lo hace. Lalochet, el húngaro, el eterno segundo, porque en Beijing llegó segundo en 200 mariposas, segundo en 200 combinado y 400 combinado. Pero
en mariposa se debe meter primero la cara y luego los brazos, ¿verdad? Ese es un error sumamente común y garrafal porque chocas con el agua literalmente. Y el segundo en mariposa, la patada de mariposa abre mucho las rodillas. No sé si te ha pasado que patean, pero la abren demasiado, o sea, la abren demasiado. Y si tú te pones a ver los nadadores élites, parecieran que la rodilla la estuviera pegando, Sí, pegadísima, pegadísima como un látigo. Y sí, otra más, que tal vez sí entra en mariposa o también entra como en el quinto estilo, es en el streamline, que ondula mucho los brazos, ¿verdad? Sí se puede ondular los brazos un poco, lo hace Khaled Dressel, pero entre más ergido estés, más energía vas a transmitir en tu patada de delfín, en la patada de mariposa, efectivamente. Entonces también trabajar esa patada de mariposa te va a ayudar a espalda, te va a ayudar a libre, porque el streamline se usa patada de mariposa. Entonces, yo diría que perfeccionar la patada de mariposa te ayudaría muchísimo si eres combinadista, por decirlo así, porque hasta en pecho haces una patada de mariposa. sí. Y también creo que eso es ya cuando, bueno, casi todos son también la coordinación. Siento Mm. que coordinar es lo que se les hace a la gente difícil, que es lo que he visto yo en general. Coordinar tu patada con la brazada, como tú hablabas del estilo libre, que no coordinan su patada con la brazada o con el evento que van, ¿sabes? Es Bueno, lo que dif- pasa es que en la mariposa sí lleva mucha coordinación, pero mira que nosotros a los niños por lo menos le hacemos como un pequeño test. La mariposa es fuerza, porque en cada brazada el nadador tira su cuerpo hacia adelante. Entonces tú puedes tener la técnica correcta o saber los movimientos correctamente, pero si tú no puedes hacer una pechada, porque nosotros le hacemos como un test, haz una pechada ahí en el borde de la piscina, como subiendo. El niño no la hace o empieza a temblar así. Yo, mira, ese no va a ser mariposa. Ponlo a hacer pechada porque necesitas mucha fuerza, pero muchísima fuerza para que cada brazada tú eleves tu cuerpo. Entonces, tal vez el sí, niño tenga la técnica correcta, pero ya en los 12 metros, los 10 metros se cansó y empieza a sí, patinar, empieza a sobrevivir. Y en pecho, es muy técnico. Pecho sí no requiere fuerza, pero sí requiere buena precisión porque no se patea con el empeine del pie, sino se patea con la parte interna del pie. Entonces uno está acostumbrado, o un niño está acostumbrado a patear como libre, espalda o mariposa, y cuando le pones pecho empieza una patada como todo rara, porque no sabe que no se patea con el empeine del pie, sino con la parte interna del pie. ok. O sea, todos Sí, los estilos de nado tienen su pro y contra, sus detalles, su coordinación. Es un mundo. Y tú más que nadie lo sabes, Yanel, solamente con una prueba de natación tú puedes ir a las Olimpiadas. Tú si quieres puedes nadar 50 metros libres, si quieres no sepas mariposa, ni espalda, ni pecho, pero solamente con la prueba de 50 metros libres puedes ir a las Olimpiadas, puedes ser sí, campeón olímpico, puedes ser récord mundial, y por lo sí. menos aquí en Panamá, aquí hay una gran nadadora famosa que se llama Elico Parropa, que ella fue para las Olimpiadas, le hicieron un estadio, el Ico Parropa, se llama la piscina patria de aquí. Entonces, solamente porque fue en las Olimpiadas. Entonces, tú te imaginas que alguien aquí en Panamá llegue a ganar una medalla olímpica de natación, le hacen un centro acuático enorme, ciudad deportiva del medallista de oro, Eh, de... sí, Solamente irías con una prueba nada más, con una prueba, porque y ahorita en Los Ángeles ya aceptaron los 350, el oh, pecho, ¿en la serio? mariposa y la No espalda, sabía sí. eso. Sí, porque sé que mucha gente son muy buenos en el evento nada más de los 50, porque no necesariamente que tú nades los 100 quiere decir que también seas bueno en los 50. Conozco mucha gente que son muy buenos en los 50, que han ganado medalla, el 50 pecho, 50 mariposa o espalda, que han ganado medallas mundiales, pero no pueden ir a Olimpiadas porque ese evento no estaba en las Olimpiadas. Entonces, no Mm. sabía eso. Qué chévere. No, no, Es, no, está muy cool. Y aquí te puedo hacer una acotación o un dato curioso. Nicolás Santos, el brasileño, tiene 40 años cuando rompió el récord mundial de piscina corta en 50 metros mariposa. Él se está preparando para el 50 metros mariposa de Los Ángeles y ya va para 44 años. Entonces, él está rompiendo de cierta esa forma ese barrera. tabú de que, mira, mira, ya tienes 25 años, mira, ya la natación no es para ti. ¿Qué Ya crees esto tú no es de para ti. eso? ¿Cuál es tu opinión de eso? ¿Crees que debe estar
joven para estar en tu mejor momento, con respecto a la natación? Mira, yo digo que los límites los colocamos nosotros. Nosotros colocamos los límites y cuando vemos a alguien que rompe los límites, ya decimos, ah, ese no era un límite, porque él lo rompió. Ah, Nicolás Santos, mira, ya sí se puede. Mira, a los 40 años sí se puede romper récords mundiales, porque al final Nicolás Santos, al tener el récord mundial, quiere decir que es el nadador más rápido en esa distancia en piscina corta, porque lo hizo en piscina corta. Entonces, ah, mira, sí se puede hacer, sí se puede romper un récord a los 40 años. Entonces, tal vez los límites los colocamos nosotros porque pensamos de que, mira, yo ya tengo 20 años, 25 años, mira, pero no nado muy bien. No, tú esfuérzate. La Si tienes ese natación es un sueño. deporte Sí, egoísta. Hay que saberlo, la natación es un deporte muy egoísta, muy técnico, que requiere mucho tiempo. No es un deporte tan fácil, porque no es fácil. Tú dejas de entrenar o dejas de nadar 3 meses, 4 meses y cuando regresas a nadar pierdes años de sí, entrenamiento, pierdes muchas. Entonces es un deporte muy exigente y muy preciso. sí. Mm, Es, lo es. lo que te diría es, los límites los colocamos nosotros, es cuestión y a la final también la competencia es uno mismo. Ir a competir y decirle, por lo menos yo a mis atletas les digo, tú tu competencia o tú vas a ganar esta prueba siempre y cuando mejores tu tiempo, mejores tu marca personal, mejores tu versión anterior, porque a la final tú puedes ganar la medalla de oro, tú le puedes ganar aquí a Niña o al otro niño, pero si subes tu tiempo, no hicimos nada, no hicimos absolutamente Sí. nada. Quedar de primero, Eh, subiendo tus tiempos no estás no, ganando, no es. no Y es por lo ganar. menos Bob Bowman sí se lo hacía mucho a Fel, que de cierta forma él iba para que mejorara su marca personal, pero si su marca personal era el récord mundial, cada vez que iba al 200 mariposa, lo rompía, pero lo que rompía era su marca personal, que era el récord mundial en ese momento. Entonces, él siempre fue con esa mentalidad y yo de ahí agarro también esa mentalidad de que la mejora es de tu versión anterior, no te vas a mejorar por ganarle a aquel, por ganarle al otro, por ganarle. Sí. ¿Sabes que dices eso? Yo tuve la oportunidad de ver a Dara Torres de Estados Unidos. No sé si sabes quién es ella. Ella nadaba a los 50 metros libre y ella dio a luz a 3 hijos, si no me equivoco, creo que fueron tres, y vuelve y clasifica a los Juegos Olímpicos de Beijing, creo que fue Beijing, y queda de tercera o segunda, no tampoco Yo escuché la recuerdo. noticia, Y, o sea, queda segunda o tercera en los Juegos Olímpicos y todo el mundo dice, bueno, es que sí se puede entonces. sí se puede. Creo que tenía 40 años en ese entonces, es como que sí se puede. Entonces dijeron, no, bueno, es que si eres viejo, porque eso es lo que te dicen, eres viejo ya a los 25 con la natación, cuando tienes 40 quizás puedas nadar eventos de velocidad, pero no eventos de aguas abiertas o eventos de distancia, porque requiere de mucha fuerza o qué sé yo. Y hoy en día, entonces también vemos gente nadando de distancia. Tenemos a Cristel, la chilena, que clasificó al mundial. También, sabes, personas que ya han roto esas barreras que decían de la natación, no, es que tienes que tener una edad específica o esto, lo otro. Yo vi gente en Londres, competí con una alemana que, si no me equivoco, tenía 38 o 40 años y quedó de quinta. Entonces Para que tú veas. tú dices, ¿de verdad que es hasta los 25 años? Porque realmente se puede, creo que puedes mucho más que eso. ¿Qué es lo que tú dices? Tú eres tu propio rival. Creemos que nuestro rival es el que nos ganó, pero realmente no es así. Eres tú. Yo 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 pienso mucho de que la fórmula ya la tenemos, ya sabemos la fórmula. Tenemos tanta información, tanta tecnología, redes sociales, Internet, ChatGPT, tenemos tantas cosas, ¿verdad? Ya sabemos, ¿por qué lo sabemos? Ya sabemos, qué hace un atleta para ir a las olimpiadas, ya sabemos los entrenamientos. Yo he leído muchos libros en donde te muestran los sets de campeones del mundo, que te dicen: "Mira, este nadador, Mike no sé qué cosa, hizo para su preparación para 100 metros mariposa, hizo en un año 600 series de 50", o sea, desglosado en el año, pero te lo pone por año. El ciclo olímpico son 4 años, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, sabemos la fórmula para llegar allá. Lo que diferencia o lo que se va a hacer la diferencia es que
¿quién está dispuesto a hacer todo eso? Una persona que en 4 años haga una planificación completa para un ciclo olímpico, ¿verdad? Va a tener resultados o va a tener que hacer algo bueno, porque si alguien que nada todos los días, nada 7, 5 kilómetros conscientemente, con técnica, eh, haciendo las cosas bien, porque ya sabemos que no es nadar a lo bruto, tiene que haber recuperación. Por lo menos Fel, para su preparación para Beijing 2008, tenía 23 años, estaba en su prime, por decirlo así, su recuperación era muy buena. Él no era que Bowman lo agarraba, mira, vente para acá, vas a nadar 15 kilómetros, agarra, qué sé yo, agarra esas pesas, te amarra dos en los pies, Sí, agarra esta liga, amarra el carro y ponte a nadar ahí mariposa hasta que... No, él lo destrozaba en el entrenamiento y luego lo llevaban a una cámara hiperbárica o le hacían sesión de sí, fisioterapia, pero a él lo destruían en el agua y lo volvían a construir, lo destruían y así iba. Entonces hacía trabajo de altura, o sea, su preparación fue para 8 medallas olímpicas. Entonces, ¿quién está dispuesto? Porque en los documentales lo dicen, tuvo 4 años entrenando todos los días, solamente faltó una práctica cuando le sacaron las muelas del juicio, que no fue, pero tuvo 4 años seguidos entrenando todos los días con Bob Bowman, que es un demente en entrenamiento, en planificación, no tuvo novia, vivía solo, tenía solamente un gato. Entonces, dime ahora quién actualmente podría estar dispuesto a 3 años, 2 años, entrenar todos los días, sin faltar a un entrenamiento, sin ir a una fiesta, sin desvelarse, sin trasnocharse, sin comer nada bien, sin comer nada malo, por decirlo así, malo, sí. soda, azúcar, refresco. eh, ¿Quién está dispuesto a eso? Porque el que esté dispuesto a eso va a tener los resultados consecuentes de toda esa planificación. Entonces, ya Sí, lo sabemos, ya sabemos la fórmula para crear un campeón. Lo que falta es la mentalidad del campeón y que lo haga y que sacrifique, porque tiene que sacrificar. Es un sí. sacrificio. Falta alguien que diga, yo quiero hacer eso. Porque, Y que como tú lo dices, haga, exacto, y que lo haga, y que, sí, es así. Bueno, vamos con unas preguntas rápidas. ¿Estás listo? Que tienes que claro, responder las preguntas de de... 50 metros libres, 50 metros libres, Exacto. sin O, respirar. o 25, vamos a poner 25 libres. O, ¿Cuál es tu rutina matutina favorita? ¿Qué haces? bueno, yo los martes es mi día de pesas, es mi día de ejercicio físico, ¿verdad? Yo en mi rutina o en mi planificación semanal, yo agrego pesas, ejercicios funcionales, por decirlo así. Y los martes yo me levanto a las 5 de la mañana, hago mi rutina de pesas, hago mi comida, descanso un poco y analizo toda esa parte. O sea, tu parte favorita es las pesas, Las básicamente. pesas, exactamente. De los Cuando, martes, ya los demás días sí me paro un poco tarde, ok, los martes tarde te 7, 8 paras de la mañana, de madrugada para temprano a poder las 6. entrenar. Ok. Exactamente. ¿Cuál crees que es, cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, las hamburguesas. 100% que yo sé que no hay que comerla, pero tal vez por Pero, eso me gustan bastante, porque hacen daño, pero son buenas. ¿cuál, ok, qué música usas antes de competir? Bueno, mira, ¿O escuchas música respuesta o no? corta, respuesta corta, Rey. Ok, Rey porque me recuerda mucho a mi mamá, ok. no sé por qué. Cónchale, es que todos dicen, por ejemplo, mi hermana y que el Titanic, ¿sabes la música del Titanic? Antes de competir, Sí, eso me claro. hace llorar. Yo necesito escuchar algo como pum, 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 para... Tal vez lo que te transmite esa música del Titanic es lo que a ella le da esa Sí, activación, por decirlo así. sí, eso es una, fíjate que no le hice esa pregunta a mi hermana, porque todo el mundo debería saber eso, escuchar el Titanic, pero sí es lo que tú dices, quizás eso es lo que le hace relajarse para poder, yo siento que soy O lo le opuesto. despierta ese sentimiento Ajá, y la activa de una vez. sí, quizás. Pero está curioso que está el Titanic, está bastante curioso. Sí. Atleta que admiras. No necesariamente tiene que ser natación, puede ser otro deporte. Bueno, el Misa Topé, ¿Qué- qué- checholavaco, de atletismo, fue un corredor que ganó la maratón, los 5.000, los 10.000 kilómetros en Helsinki 52,
en unos mismos Juegos Olímpicos en una semana. Oh, El man estaba wow. demente. El man estaba Wow. demente, fue casi que el papá que inventó la serie de intervalos. Ese man estaba demente. Oh, Demente en wow. el sentido de que él decía que la voluntad se templa cuando estás cansado y le das más rápido. O sea, estaba loco. Y yo te estoy hablando del 50 y tanto, que no existía nada, no existía ni el teléfono, imagínate. Oh, El man wow. estaba demente. Wow. No sabía. Ok. Frase que te define. Eh, cada día puede ser mejor o siempre se puede mejorar un 1% cada día. A Me la gusta. final, la mejora no tiene que ser 100% diario. Si tú mejoras 1% cada día, ya en 100 días has mejorado 100%. 100%. Entonces no es cuestión de abrumarse y decir, mira, quiero, mañana mismo voy a mejorar, voy a cambiar todos mis hábitos, voy a comer mejor, mira, Perder a hacer peso, ganar ejercicio, músculo. dejar de ver Instagram, dejar de scrollear, dejar de todo, ta, 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 ta. Lo hace mañana, pero ya al día siguiente cae otra vez. Sí, Efecto mariposa, a la final. sí. Sí, la gente siempre cree que es que tienes que estar tú 100% al día, todos los días, pero realmente no es así. Es como tú dices, aunque sea 1%. Dar tu 1% que en 100 días son 100%. Mira, ahí solamente te agregaría es la creación de hábitos, porque a la final lo que nos define a nosotros son los hábitos. Entonces, crear hábitos o saber crear hábitos es la clave para mejorar. Y un hábito se crea progresivamente. Un hábito no se crea la noche a la mañana, decir, mira, yo mañana me voy a parar a las 5 de la mañana y todos los días me voy a parar a las 5 de la mañana. Tal vez lo haga la primera semana y la segunda, pero ya en la tercera está, qué loco estaba yo y que me paraba a las 5 de la mañana, qué loco, qué Sí. ¿Qué técnica no puede faltar en tu entrenamiento? O drill. patada. Ok. La patada es clave, es fundamental y siempre lo he dicho y siempre lo diré. eh, si tú tienes un carro y solamente usas las ruedas delanteras y no la trasera, las ruedas te crean rémora, o sea, Ujú. te crean. Yo hasta le pregunto a mis alumnos que me hacen dudar si van a la escuela o no, si un carro, ¿verdad? Tiene 2 ruedas, la delantera y trasera, o sea, 4 en total, ¿verdad? Pero las 2 delanteras van a 30 kilómetros por hora y las traseras van a 10 kilómetros por hora. ¿A cuánto va el carro? No, que van a 40, no, que va a 50, que va a 100. No, ya va, pero va promediando las 2. Van de 15 a 10 kilómetros por hora, porque las ruedas traseras, debes de agregar velocidad, te la disminuyen, pero no se suman. Ok. Entonces, la patada, si tu patada no te está sumando, te va a restar. Y si te resta muchísimo, te va a restar, o sea, es decir, si no pateas nada, te va a restar toda la velocidad de la brazada. ¿No? Y mira que el cuádriceps es el músculo más grande que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, llevar un músculo tan grande sin función, sin que genere o nos ayude a generar propulsión, imagínate, lo estás arrastrando prácticamente. Así es. ¿Qué le dirías al Eric de 15 años Mm. atrás? O quizás 10 años atrás. Coño, primero le diría, este, que siga soñando, que siga trabajando, porque a la final, aunque no estemos motivados, aunque pasen muchas cosas que van a pasar, el focus de querer mejorar, de querer progresar, es la clave para sentirse bien con uno mismo y saber que estás haciendo lo que te gusta, es lo mejor. Por lo menos yo lo aplico mucho en mi trabajo. Dar la clase de natación como me hubiera gustado a mí que me la dieran en la clase de natación. Entonces, a la final, eso te llena como persona, la satisfacción de que estás dando el máximo en lo que tú haces. Entonces, nosotros elegimos lo que hacemos, de cierta forma. Tú me hiciste una pregunta anterior, mucho antes, y prácticamente es eso. O sea, yo elegí dar clases de natación, yo elegí compartir porque me gusta, ¿sabes? No me pesa para nada hacer videos de natación, compartir tips, compartir. Y lo hago porque me gusta hacerlo. A la final es mi red social, no.
Sí tengo muchos patrocinantes, pero, yo hago lo que quiera en mis redes sociales y, de cierta forma, predico lo que yo hago día a día, que es dar clases de natación. Okey. ¿Qué le dirías a los jóvenes que están empezando tarde a nadar para motivarlos a que sigan? Definir objetivos. Primero eso, primero hay que definir objetivos, primero tienes que saber qué quieres hacer, ¿verdad? Luego de saber qué quieres hacer, plantear o hacer un plan para cumplir ese objetivo. Es como que tú agarres tu teléfono y digas, mira, quiero ir a tal parte, ¿verdad? Pero al mapa le dices, quiero ir a esta parte rápido. El mapa te va a pedir cuál es la parte, cuál es el lugar que quieres ir rápido. Y tú le digas, no sé, el mapa te va a dar la mejor ubicación para ir rápido, pero le tienes que decir el destino. Entonces, el destino es tu objetivo. Si tú dices, mira, yo quiero empezar a nadar, pero por recreación, aprende técnica, aprende elementos básicos y vas a mejorar muy bien. Mira, yo quiero empezar a nadar porque corro y manejo bicicleta y quiero hacer triatlón. Ah, bueno, tienes que practicar series que te ayuden a hacer los 1500 o los 3900 de un Ironman o los 750 de un sprint, pero tienes que practicar acorde al objetivo que vas a realizar en el nado. Entonces, primero plantear ese objetivo y luego el plan para cumplir ese objetivo y ver en secciones mensual o trimestrales cómo va tu objetivo, haciendo un test o haciendo una prueba o cómo te vas sintiendo. Pero la mejora eh, la vas a experimentar, la vas a experimentar haciendo, ¿verdad? Es decir, haciendo, haciendo los ejercicios, haciendo la serie, pero no esperes mejorar o de cierta forma destacar si tú tienes el plan. Tienes el objetivo, pero no lo haces. Ah, mira, tengo aquí mi planificación, tengo al mejor coach, tengo a Yanel y a Eric que me explican todos los ejercicios, veo todos sus videos y en la práctica no va. Sí. El día de la competencia no va a esperar que haga un buen mérito, ¿no? Sí. ¿Qué piensas tú si un atleta te dice, pero es que mi objetivo es este, pero creo que ya es muy tarde para mí, por ejemplo, por la Eh, edad? Vamos a envasarnos a la edad otra vez. es una pregunta muy interesante. A la final los límites los colocamos nosotros. No lo vamos a saber hasta que se intenta, porque intentando se puede lograr, pero dejándolo de intentar, fracasamos. Sí. Mira que el enemigo número uno de la juventud, porque yo trabajo con muchos niños y adolescentes, son ellos mismos. Yo me acuerdo en mis tiempos, que ya hablo hasta como viejo, yo le decía a mi profesor, profe, yo no quiero nadar mariposa. Y el profesor me decía, tú vas a nadar lo que yo diga que vas a nadar, y si tú no lo nadas, no nadas más conmigo, te me vas de mi clase. Y tú tenías que nadarlo y cuando tú veías, wow, gané, el profesor tenía razón. Pero tal vez el profesor, ¿verdad? Tenía una planificación para ti que la hizo todo el año y sabe cuáles son tus tiempos en mariposa y sabe los tiempos de mariposa de los otros niños y por eso es que te coloca en mariposa. Pero tal vez no te lo dice con esas palabras, sino te dice, si tú no te gusta, te me vas y ya. Pero por lo menos mi profesor en este caso con una buena planificación, con todo, sabía cuál era mi mejor prueba, sabía cuáles eran mis mejores tiempos. Entonces, la mejor forma es intentarlo. Entonces, ahorita en la juventud es al revés. Los niños me dicen, mira, por ejemplo, vamos a hacer 10 de 400. Profe, 10 de 400, eso es mucho. Esto, lo otro. Bueno, vamos a hacer 8, pero bien hecha. No, que no puedo, yo no puedo hacer 10, yo no puedo hacer 8 de 400, pero inténtalo. Inténtalo, cualquier cosa, hacemos 6. No, que Sí, 6 es mucha, pero inténtalo. Si no lo logramos, mañana lo volvemos a intentar. No lo sí, sí, logramos, sí. lo intentamos la semana que viene, pero lo vamos a intentar hasta que se logre. Me Entonces, cuando encanta lo eso. logran, guau, mira, pero sí, yo te dije que tú podías, yo te dije que tú Sí. podías. Entonces, me gusta mucho esa parte de la vieja escuela, que yo a veces lo aplico también en los entrenamientos de los juveniles o de los chicos. Es esa motivación que te hace enojar. Y que mira este tiempo, ¿qué es esto? ¿Estás paseando? ¿Qué? Estás paseando, mira, si en esta tú no la hacen por debajo de unos 10 te vas para tu casa. Yo aquí yo no voy a vengo a perder mi tiempo y no vas a hacer perder tiempo a nadie. Dale, pum, cuando tú llegas, 1.6 con el corazón aquí reventado, pero tú le diste porque te saca ese plus. Y un coach de natación tiene que hacer eso. Un coach o un entrenador de natación tiene que motivar al atleta o llevarlo a un límite que el mismo atleta no lo puede hacer solo. Yo por lo menos yo no me puedo exigir tanto
como que con un coach, porque yo no puedo sobrepasar esa línea te la ayuda a sobrepasar un coach te trata de llevar a tu límite, te saca de tu zona de confort, porque para eso es el coach. Entonces, los objetivos se tratan de cumplir y cuando termina esta vida, ¿verdad? Cuando terminas de vivir y tú subes al cielo y tú vas con San Pedro, con Jesús, él te va a preguntar y te va a decir, mira, ¿cómo la pasaste allá abajo? Y tú con 80 años, bien, pero mira, yo quería más tiempo para vivir, para cumplir mis sueños. Ya va, pero si yo te di 80 años para vivir, ¿cómo quieres más tiempo? Sí, sí, pero en esos 80 años estaba complaciendo a aquel y estaba complaciendo a fulanito de tal y estaba complaciendo al otro y me dijeron que no podía y que sí podía. Ya va, pero si te di 80 años, ¿cómo? No, pero yo quiero más, quiero 20 años más. No, te di tus 80 años. Lo que uno tiene que llegar allá arriba es con sus 80 años decir, mira, yo viví, yo lo intenté, yo fracasé, me volví a levantar, lo volví a intentar, mírame, porque a la final la vida tiene su límite, tiene su expiración y tú quieres llegar a esa expiración diciendo, mira, lo hice todo. Todo. Y el que lucha por su sueño, aunque lo logre o no lo logre, luchó por su Intentar. sueño, se va a sentir satisfecho, aunque porque no vas a fracasar. El que lo intenta no va a fracasar. Fracasa que no lo intenta. Así es, me encanta eso. ¿Cuál es tu misión con tus redes sociales y con tu academia hoy en día? ¿Qué quieres transmitir a tus atletas? Mira, lo mismo que me enseñó mi coach de natación, Jesús Barrio, es esta pasión a la natación y los valores que te dan este deporte. Yo aparte de aprender a nadar, yo aprendí que es el valor de la disciplina, el trabajo en equipo, compañerismo, respeto, competencia sana. Entonces, más allá de un deporte, se puede decir que es un estilo de vida porque la natación te da esa disciplina, esa continuidad, porque es un deporte sumamente exigente, individual, porque es una carrera que es contra ti mismo, contra tu tiempo, contra mejorando tu mejor marca personal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo le trato de predicar a los niños del equipo y también a los coaches o a los instructores que también capacito, este amor por la natación y, por lo menos en enseñanza, una habilidad que le va a servir al niño o al hijo de tal persona a defenderse en el agua y a prevenir accidentes, porque al final, Dios no lo quiera, no quisiéramos escuchar una noticia de que un niño se ahogó, que yo he escuchado bastantes noticias que Sí, me rompe el corazón, porque yo soy padre de un niño que se ahogó porque se cayó en una piscina y nadie lo supervisó y esto, no, queremos escuchar la historia de que un niño se cayó en la piscina y sabes que tuvo las habilidades para girarse, agarrarse del borde y salirse, sí. las cuales las aprendieron en Swimming Panamá, en la academia s- que yo dirijo. Esa es la historia que queremos escuchar y en la parte del equipo, aparte de saber nadar correctamente y tener una técnica correcta, saber que los niños van a aprender valores como esfuerzo, o sea, un esfuerzo continuo, trabajo duro que tiene su recompensa, nadar, porque a la final hay mucho trabajo duro, pero no buscamos lesionar a ningún niño, no buscamos presionar a ningún niño, todos van a su ritmo y acorde a su objetivo, pero sabemos que dependiendo de su objetivo, la exigencia va a ser más fuerte o más baja, dependiendo de su objetivo. ok, A mí hay muchos niños me llegan, yo quiero ir a las Olimpiadas. Y yo, claro, tú puedes ir a las Olimpiadas, pero tienes que aguantar el entrenamiento para ir a las Olimpiadas. Tienes que aguantarlo. Si tú lo aguantas, créeme que puedes ir a las Olimpiadas, pero tienes que ok, aguantarlo. Si tú estás dispuesta a aguantar ese entrenamiento, esa es la clave, aguantar. ok. Ya para cerrar, ¿dónde te podría conseguir la gente que ya sea que tú estás en Panamá ahorita en estos momentos y tu academia está en Panamá, ¿cierto? Exactamente. ¿Dónde te podrían conseguir si buscando un entrenador, das clases a adultos, niños? ¿Cuáles son tus edades para buscarte en tus redes sociales también? Si tienes Instagram, YouTube, ¿cuáles son tus cuentas? Bueno, claro, tengo todas las redes sociales. Mira, en Instagram estoy como Eric Martínez Fit Piso, ¿verdad? Ahí doy consejos de natación, motivación
para esta gran disciplina. En YouTube estoy como Coach Eric Martínez, en TikTok también como Coach Eric Martínez. Y yo en Panamá soy director técnico de una academia que se llama Swim Panamá, que también tiene sus redes sociales, se llama así, Swim Panamá. Ahí me pueden ubicar, ahí damos clases de adultos, de niños, también damos macronatación, niños de 4 meses hasta 3 años, niños con necesidades especiales, hasta aquagym, que son ejercicios verticales en el agua, también eh, partimos clases en la academia. Es una academia techada, ya que en Panamá son 6 meses de lluvia y 6 meses de sol muy intenso. Entonces son clases que no van a tener interrupción de cierta forma. Y las instalaciones son una de las mejores instalaciones a nivel nacional aquí en Panamá. Ok. Bueno, ya saben, igual vamos a dejarlo en la descripción para la gente que está escuchando o si quieren volver, pueden conseguir toda esa información ahí. Gracias, Eric. No, gracias a ti, Janel, por la invitación.